Bien, 10 de la mañana con 8 minutos. Arrancamos esta programación de este sábado 10 de marzo. Hoy una jornada importante en todo el país, hay una concentración enorme en la carretera Oruro-La Paz, donde allí se están congregando para poder ser parte de este momento histórico. Lo ha catalogado el gobierno del presidente Evo Morales, de la expresión de la reivindicación marítima a través de una expresión de la muestra de una bandera enorme, ¿no? De gran tamaño. Estamos comenzando el programa Clavos en el Sillón. Es una nueva propuesta para nuestra audiencia de Radio Láser, quienes nos sintonizan y también los que nos van a sintonizar más adelante. Quiero darles la bienvenida. Estoy en presencia de Judith Minosca Ramos Quispe. También está José Luis Claros. Y también está Esteban Farfán, quienes van a plantear un análisis de la realidad en la que vivimos actualmente en Yacuiba. ¿Cómo está, Judy? Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente saludar a las organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia que están presentes en esa manifestación que tiene por objetivo pues formar la bandera más grande del mundo, ¿no? Se dice que aproximadamente estaba calculado para 70 kilómetros, pero en el transcurso de los días se ha aumentado a 100 y posiblemente lleguemos a 120 kilómetros. Así es. De la misma forma, recordar a toda la población, a la ciudadanía de Yacuiba, que la enseña es azul, en uno de los extremos superiores lleva el emblema de la tricolor boliviana y en el otro la bucal. Vamos a profundizar ya. También quiero dar la bienvenida a José Luis Claro. ¿Cómo estamos, José Luis? Muy buenos días, iniciando este nuevo ciclo de Clavos en el Sillón, programa de análisis. Buenos días, Franco. Quiero saludarte a ti, a toda la audiencia que nos escucha a través de la frecuencia de Radio Láser FM 102.3, también al licenciado Esteban Farfán, acá la compañera Judith, igual que representa a la Regional de la Juventud del Movimiento al Socialismo, ¿no? Y de nuevo, transmitir ese saludo fraterno en este día sábado, un feliz sábado, a toda la audiencia de Radio Láser FM 102.3. ¿Cómo está Esteban Farfán? También presente aquí en los estudios. Buenos días, Franco, y además saludo muy especial, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha a través de los medios de comunicación, y me parece una muy buena iniciativa que a partir de ahora tengamos un espacio de análisis, de reflexión, de debate, de contrastación de ideas acerca de lo que pasa en Yacuiba, lo que pasa a nivel departamental, a nivel regional. Nosotros queremos hacer este espacio, digamos, de manera permanente, continua, todos los fines de semana, y también para generar lógicamente alguna crítica, alguna reflexión acerca de la realidad y mostrar opciones, ¿no? Y que las voces diferentes que tiene Yacuiba sean escuchadas, tengan su espacio para pronunciarse como corresponde. Así que me parece una muy buena iniciativa, y agradecerte por la iniciativa, Franco, para poder habilitar este espacio que nos parece muy importante. Clavos en el Sillón, un espacio de análisis, reflexión y debate sobre la realidad de Yacuiba. Bueno, y del país también. Empecemos a analizar, a reflexionar. Ustedes plantean el tema, es el banderazo, crisis en el Comité Cívico y Revocatorio. Comenzamos con el banderazo. Me decía Judith que según las informaciones, los datos que nos han llegado, se va a superar esa cantidad de metros que habían propuesto el Gobierno Nacional de los 60 kilómetros. He escuchado lo último, hasta 200 kilómetros se está calculando que podría llegar este banderazo, ¿no? Que se está realizando hoy en la carretera de Oruro y La Paz. Yo he tomado todas las informaciones de los medios de comunicaciones sociales, del séptimo poder, por supuesto, cuarto poder, mejor dicho, por supuesto. Según ello, he logrado escuchar que hay mucha gente que se está movilizando. A la misma vez, el ministro de Defensa ha convocado a varias personas a movilizar al ejército
actitud que que en este momento nos une a todas las bolivianas y bolivianos, donde no nos importa el partido político, el color, la religión, nos une más porque vamos a hacer en estos días una noticia a nivel internacional, porque se va a cubrir a nivel nacional y a nivel internacional la noticia del banderazo. Dos, que desde comienzos de marzo hemos visto cómo las unidades educativas, el pueblo boliviano, las organizaciones sociales se han movido para poder instalar hoy la bandera marítima, el emblema del mar. Y por otro lado, del 19 al 28 de marzo se van a instalar las audiencias orales en la CIF, la Corte Internacional de Justicia. Se van a instalar y entonces no es más que el pueblo boliviano se manifiesta de esa forma. Sin alguna es una expresión única, ¿no? Nunca se ha hecho esto en Bolivia. De esa forma yo creo que también mostramos unidad entre todas las bolivianas y bolivianos. También he podido observar que en Yacuiba el colegio Coronel Miguel Estensoro ha hecho una pequeña representación, pero significativa, por las principales calles de Yacuiba, donde ha habido niños, profesores, director, pasando por las calles en señal de marcha pacífica con la respectiva bandera. Y pues esta bandera ya fue a sumar a la región de La Paz, de donde va a partir o donde se va a formar la bandera. Que haya sido modificada en algo, un emblema más que le han colocado. ¿Cómo ve esa situación de la bandera original, ¿no? Porque no llevaba la huipala, ¿no? En sí llevaba las nueve estrellas y una estrellita alejada, como diciendo, esta es la que está lejos del litoral, ¿no? Pero, ¿cómo observa usted esa situación de esa modificación? Yo lo puedo manifestar en carácter cívico, nunca en carácter de división. Si bien Chile nos arrebató el mar y esa estrellita alejada representaba eso, ¿no? Que era la pérdida del litoral en una guerra del Pacífico. Entonces, ahora está cerca, porque tenemos esa posibilidad de debatir en un juicio internacional, como es la CIF, en la Corte Internacional de Justicia. Eso me podría significar a mí que estamos a un paso más por romper el récord Guinness. Entonces, de otra forma también, la huipala, que es una representación ancestral, porque Bolivia en realidad, ¿no? Si bien nació con la rojo, amarillo y verde, que se lleva cada boliviano en el corazón, pues también recuerda a la constitución de varios países que a lo largo del tiempo se han ido liberando, ¿no? Estaba Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? En esos 5 países que pues gracias al libertador Simón Bolívar hoy también somos libres. Entonces para mí no es mucha discusión que allí también esté la huipala, porque también a raíz, o sea, está la huipala, pero también está la tricolor boliviana. O sea, yo pienso que a todos nos representa. ¿Ha sumado, usted cree, colocar la huipala, ha sumado adhesiones o ha generado debates sin contrario? Yo creo que ha sumado, porque tenemos una hermandad con Perú, tenemos una hermandad entre Ecuador, tenemos hermandad entre Venezuela, y esa hermandad creo que no debe terminar, porque somos Sudamérica, somos incluso
Bolívar era constituir una sola nación entre los 5 países, ¿no? Entonces yo creo que nos ha sumado. Por ejemplo, la economía también, sin ir más lejos, la economía de Argentina también nos afecta a nosotros, a los ciudadanos pequeños, ciudadanos bolivianos. Y estamos viviendo una economía globalizada y también una cultura globalizada. Yo creo que nos está. Muy bien, estamos también conversando aquí con Judith Nosca Ramos, ella es la representante. Por este momento estoy como representante de Juventudes del MAS, debido a que el joven Grover Ruiz ha tenido algunas emergencias en esta isla. Muy bien, y estamos en el programa Sillón, vamos a continuar el nombre. Clavos en el sillón, clavos en el sillón. Es una nueva propuesta de espacio para el análisis, reflexión, debate, choque de ideas, ¿no? de nuestros panelistas. Estoy también con Rodrigo Claro, que más adelante lo vamos a escuchar. Sigamos conversando con Nosca, porque usted vislumbra de que la Haya le va a dar la razón a Bolivia y finalmente vamos a lograr esa negociación, sentarnos en la mesa con Chile. Pero ¿qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar si es que se dilata y esto no se soluciona en solamente 1 año, 2 años, 3 años, y pasa una década, digamos? La expresión del banderazo, ¿cómo usted lo suma a ese momento cuando Chile se siente a negociar con nosotros? ¿Va a influir? Desde pequeña siempre nos han dicho los profesores, maestros, padres y amigos, estudien hijos para recuperar el mar. Y siempre recuerdo ese lema, esas palabras. Y de alguna u otra forma, el banderazo va a repercutir porque es un sistema de campaña. Movilizar a tantas bolivianas y bolivianos, a las organizaciones sociales y a todos en general. Nos ha movilizado a colegios, estudiantes, directores, profesores y gente que se ha sumado de forma particular. Esta mañana veía las noticias, que se ha sumado con la única finalidad de enfocar esa actividad a los equipos jurídicos de Bolivia y Chile que se encuentran en la Corte Internacional de Justicia para las audiencias orales que se realizarán el 19 y 28 de marzo. O sea, no estamos lejos de esa fecha. Es para repercutir que Bolivia no ha olvidado ese enclaustramiento marítimo. Y más que todo es una campaña de derecho universal, porque Bolivia nació con su litoral, nació con la vida al mar, a su salida al mar. Y de alguna manera pedir dignamente, porque hoy en día no podemos, usted ha podido como radialista, como comunicador social, ha podido quizás ver que cuando han sido detenidos los 9 bolivianos en Chile, ¿cómo se les ha tratado? ¿Cómo se les ha, incluso no se han respetado muchos derechos universales, muchos derechos internacionales mediante los tratados que tenemos hoy en día? Y pues, ¿y cómo se le ha tratado a este chileno que por X motivo ha llegado también a la justicia boliviana? Todas esas cuestiones hablan mucho, dice mucho de las bolivianas y de los bolivianos, dice mucho de este gobierno y habla por sí sola. No es necesario quizás hacer una campaña por aquí, porque las mejores campañas son las educación. Muy bien. Bueno, reitero, estamos conversando con Judith Nosca Ramos, ella es representante del movimiento al socialismo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos dando un tiempo prudencial para que pueda cada uno exponer sus ideas con respecto a este tema. A ver, Judith, también yo quiero comentarles que son 200 kilómetros en realidad del banderazo que está uniendo, dicen, bolivianos unen bandera de más de 200 kilómetros. Estoy con la señal en directo ahorita de Bolivia TV
y que precisamente vamos a escuchar un poquito para que podamos tener un panorama de lo que está ocurriendo allá entre La Paz y Oruro. Como cortina. No preguntes, no es entrevista. Ah, pero 10 minutos tienes, 10 minutos ocupados. Sí, para. No es de que te pregunte. Ya. No se calle, José Luis Claros, él es fundador, director de la Fundación Menguati. Adelante, José Luis, por el banderazo. Buenos días, Franco, nuevamente saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Radio Láser FM 102.3 y a los demás panelistas que me acompañan. Bueno, coincido en algunos aspectos con Judith en lo que se refiere al anhelo que tenemos todos los bolivianos de querer algún día ver flamear la roja, amarillo y verde en las costas de un acceso soberano al litoral, ¿no? Sin embargo, esta es una cuestión un poco más profunda de lo que pareciera ser, digamos. O sea, no pasa solamente por una interpretación en la cual, digamos, vamos a ir a La Haya, vamos a hacer una bandera grande, los chilenos van a tener miedo, nos van a devolver al litoral. O sea, esto es una cuestión un poco más compleja de lo que aparentemente pareciera ser, ¿no? O sea, no se trata tampoco de que la Corte de Justicia Internacional en La Haya nos diga, bueno, ciudadanos de Chile o país de Chile, devuélvale el acceso soberano al mar a Bolivia. O sea, tampoco es por ahí, digamos, la mano. Lo que está planteando Bolivia en todo caso es que tanto en Charaña en la década del 70 como en otros momentos históricos a lo largo del periodo republicano, el Estado chileno en cierta manera le insinuó a Bolivia de que podía existir la posibilidad de un acceso soberano al mar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que entender también que Chile no accedió al territorio boliviano por una cuestión simplemente de yo llegué, me quedé ahí, no había nadie más, ¿no? O sea, no partió desde esa perspectiva. O sea, tenemos que entender que tal vez, si bien es cierto, la guerra del Pacífico no representó cuantitativamente en pérdidas humanas lo que representó quizás, por ejemplo, la guerra del Chaco en el siglo XX, me refiero a la cantidad de ciudadanos bolivianos que fallecieron, el hecho de la guerra del Pacífico representó una cuestión histórica que sí llegó a calar más hondo en el sentimiento de la bolivianidad, ¿no? de la nación boliviana en este caso. Tenemos que entender que en el momento histórico del siglo XIX, Bolivia aún estaba transitando por esa etapa histórica a la construcción del Estado-Nación, ¿no? Es decir, en 1879, cuando estalla la Guerra del Pacífico con el Estado chileno, Bolivia, por un lado, no estaba preparada militarmente para el conflicto bélico, por el otro, teníamos una suerte así de reprise de lo que sucedería en el siglo XX con este abandono del eje central a las regiones, ¿no? ¿Por qué digo este abandono del eje central a las regiones? No perdimos el litoral exactamente porque no existieran bolivianos ahí, lo perdimos porque habían bolivianos ahí, pero no existía la presencia de la República, del Estado boliviano sobre ese territorio, ¿no? No debemos olvidar que el litoral para los presidentes republicanos en el siglo XIX, desde Melgarejo, pasando también por incluso el Mariscal Sucre, era en realidad una región que estaba destinada a enviar presidiarios más que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio que vinculaba Bolivia con el acceso al Pacífico no se hacía por el litoral boliviano, se hacía por los puertos de Arica, ¿ya? O sea, se hacía por el territorio peruano. La mercadería que ingresaba al territorio boliviano en el siglo XIX era igual que en el periodo colonial. Su puerto de ingreso eran los puertos peruanos, no así el puerto boliviano de Cobija. El puerto boliviano de Cobija en realidad, si bien era un espacio territorial boliviano, tuvo una mayor hegemonía, una mayor presencia o importancia, perdón, en este caso, cuando se empiezan a utilizar el tema de los fertilizantes provenientes de la explotación del salitre. En realidad el salitre se utiliza para los fertilizantes, pero no se lo usaba en el mercado latinoamericano, se lo usaba en realidad en el mercado europeo, ¿no? Ahora, ¿por qué era tan importante entonces el litoral para Bolivia? Representaba en realidad, después de que concluye la Guerra del Pacífico, la pérdida de un pedazo de territorio que nos permitía este acceso al litoral, ¿no? Y siempre se ha argumentado desde una posición muy
diría yo hasta chauvinista, de que perdimos el litoral y por eso Bolivia está mal, perdimos el litoral y por eso Bolivia no progresó. Pero fíjate vos que en el siglo XIX el Paraguay, ¿ya?, que era una república mediterránea, no tenía acceso soberano al mar, logró un grado de industrialización y de hegemonía sobre la cuenca del río Paraguay y del río Paraná, que no la tuvo, digamos, Bolivia a lo largo del periodo republicano con los países del área occidental del altiplano. Es decir, el Paraguay, antes de la guerra de la Triple Alianza, tuvo un mayor peso económico, tenía una red ferrocarrilera importante, tenía una producción agrícola que permitía el autoabastecimiento interno, es decir, era un país mediterráneo, pero sin embargo tenía todas las características de cualquier Estado europeo que estaba recién surgiendo. ¿Por qué te hablo de Estado europeo surgiendo? Porque tenemos que entender que la mitad del siglo XIX también es el surgimiento de los nacionalismos en Europa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso con Bolivia? Vemos que Bolivia en el siglo XIX intenta o trata, digámoslo así, de recuperar por la vía militar también ese acceso soberano. O sea, no es que tampoco se lo dejó quitar, ¿no? Todos sabemos que el ejército boliviano participa en la guerra del Pacífico, pero al final termina abandonando a su aliado, al ejército peruano, y el Perú continúa la guerra contra Chile durante otros 3 años más, ¿no? O sea, tenemos que entender que la guerra del Pacífico para Bolivia empieza con la toma del litoral el 14 de febrero de 1879 y concluye el 26 de mayo de 1880 con la batalla del Alto de la Alianza. Pero para el Perú la guerra del Pacífico continúa, en este caso la ocupación militar chilena. No nos olvidemos que incluso el ejército chileno llega a ocupar la ciudad de Lima y llega prácticamente a instaurar un protectorado sobre todo el sur peruano, ¿no? Y la instauración de este protectorado, la instalación de este protectorado permite, por un lado, sentar las bases de lo que ya después serían los tratados de Ancón, el mismo tratado de 1904. ¿Qué es lo que sucede con Bolivia en 1904? Bolivia, desde una perspectiva más capitalista, por así decirlo, o liberal, no le ve la importancia al litoral como un acceso soberano al mar. Lo ve simplemente como, era territorio, lo perdimos, perdimos la guerra, no tenemos la posibilidad de recuperarlo por la vía militar. Lo que haremos en este caso será venderlo directamente a los chilenos, porque eso es lo que hicimos. O sea, nosotros, el Estado boliviano en 1904, se lo vendió a Chile, ¿ya? No es tampoco de que, qué bien, digamos, los chilenos fueron unos malos, nos robaron el mar. Pasa que en 1904 la visión que había del país, la visión que existía del Estado, era muy distinta a la que puede haber ahora o la que surgió después con los años. Evidentemente, se ha criticado mucho que los liberales en 1900 no debieron haber hecho eso, o sea, no debieron haber firmado el Tratado de 1904, no debieron haber accedido a venderle prácticamente, porque en realidad lo que se hace es entregar el territorio del litoral a cambio de que existía la promesa ambigua de que en determinado momento se iba a entregar un acceso, una franja territorial al norte del Estado chileno, de la República de Chile. Pero eso también pasa porque hay que entender esa cuestión geopolítica en la cual Chile le estaba prometiendo a Bolivia un territorio que no era suyo. ¿Por qué? Porque ese territorio que le estaba prometiendo, o esa franja territorial con su frontera norte, en realidad ya era territorio peruano que había sido quitado a la fuerza. Y entonces también entra en juego otro factor, que es el factor peruano. Perú jamás va tampoco a renunciar a lo que ellos consideran que era su territorio, que le fue arrebatado por la vía militar, ¿no? Es más, las provincias ahorita del norte de Chile tienen una fuerte presencia de ciudadanos peruanos todavía, ¿no? En la ciudad de Arica, o sea, existe una gran cantidad de súbditos o descendientes de peruanos. Te diría que incluso es mayor la presencia de peruanos que de bolivianos, digamos, descendientes de las generaciones que vivían ahí en el siglo XIX. Pero eso también nos lleva a la cuestión, como te decía, de que no es que los bolivianos tenemos que verlo de una manera simplicista este asunto, ¿no? Esta es una cuestión más profunda. Perdón que haya sido tan largo en la cuestión histórica que nos lleva a este momento, ¿no? Pero ahí entra también el otro factor, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo y existe esta evolución histórica, y también no solo una cuestión del paso sucedáneo del tiempo, sino también estamos hablando acá de otros factores, ¿no? Por ejemplo, ya en el siglo XXI, el surgimiento del movimiento del socialismo como un partido dominante sobre la clase política boliviana hace que busquen temas
que tengan una cierta afinidad con la nación boliviana o con todos los segmentos de la sociedad, en la lógica de tratar de encontrar factores de unidad para nuclear a la sociedad en torno ya sea a la figura del presidente Evo Morales o ya sea a la figura del partido. Mira, Gramsci, por ejemplo, sostiene que todo partido es la expresión de un grupo social y de un solo grupo social, ¿no? Entonces, al hablar de Gramsci estamos entendiendo también de que con esta lógica de que el partido es el que representa, vemos esa suspicacia que ha surgido en la sociedad boliviana de que la sociedad boliviana lo ve la cuestión esta como que esta bandera está representando en realidad al movimiento al socialismo porque es azul, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mira, acá hay un detalle que ya es mi último pedacito de lo que voy a hablar, creo. Se decía ayer, lo estaba leyendo en un artículo de prensa, el costo económico que representa esta bandera, considerando la situación económica actual que estamos pasando los bolivianos. Acá nomás en Yacuiba, los cientos de metros de tela que se están adquiriendo o que se fueron adquiridos en este caso, ya sea por la contribución individual o la contribución colectiva de las instituciones, esos recursos no estarían bien destinarlos a otras áreas. O sea, el hecho de tener una gran bandera, no nos olvidemos que para la empresa que rige el tema de los récords Guinness, ayer ya en una declaración de prensa el grupo El Deber informó de que no van a venir a Bolivia y de que esta bandera no entra dentro de los parámetros de récord Guinness. O sea, el Estado está mintiendo, esto no forma parte de un proceso que vaya hacia una calificación al récord Guinness. Gracias. Bueno, tiempo entonces con José Luis Claros, director de la Fundación Menguati. Estamos Claros en el Sillón, es un programa, una propuesta nueva en la Radio Láser, un espacio de análisis, reflexión, debate sobre la realidad de Yacuiba y también del país. Estamos con el tema del banderazo. También vamos a tocar otros temas más adelante. El tema, por favor, respecto al banderazo. Bueno, yo creo que hay mucha coincidencia en el sentido de la parte histórica. Me parece muy bueno, muy positivo que hayan relatado algunos aspectos históricos, pero habría que complementar algunas cosas. Muchas mentiras hay en la historia boliviana. Hay varios historiadores que han hecho investigaciones. Por ejemplo, esto de que hemos perdido el marco del carnaval, no es cierto, ¿no? Los enemigos, en ese tiempo no había radio, no había televisión, no había internet, solamente había la prensa, ¿no? O sea, los periódicos, era escrita la prensa. Entonces, había mucho libelo, ¿no? Mucho pastín había, y obviamente ahí los opositores, el que tenía mayor poder, mayor prensa, mayor capacidad de poder escribir y reproducir, el que dominaba la historia. Entonces, los adversarios, se demostró documentalmente, los adversarios han creado esa imagen de que efectivamente llegó la noticia y supuestamente el presidente carnavaleamos y vamos a... Y se quedó como que perdimos el mar, pero eso no es cierto, no tiene rigor. Lo del mismo Eduardo Aroa, hay varias cosas que obviamente el Juancito Pinto, que no existe, entonces son alteraciones históricas que a veces obviamente puede ayudar al nacionalismo, ¿no? Pero habría que, digamos, ser más rigurosos en este tema, ¿no? Entonces, y en este asunto de que nunca se ha dicho también, que recuerda José Luis, que Bolivia fue el que abandonó la guerra. Es decir, nosotros hemos continuado, nunca se dice eso, ¿no? Bolivia fue la que abandonó y dejamos a Perú solo, y para que se arregle con Chile. Entonces, y eso del tratado de 1904, después la ratificación por el Congreso, el tren, la conexión Arica-Oruro, por ejemplo, bueno, una serie de factores. Ahora, lo que aquí hay que poner digamos, el debate es lo siguiente, es decir, ya hablando del contexto, no es la excesiva politización del tema. Yo pregunto, ¿qué boliviano bien nacido está en desacuerdo con que nosotros recuperemos el mar antiguo? Entonces, no es un tema para hacer campaña, digamos, o sea, para convencer a los bolivianos de que tenemos que recuperar el mar. Pero da la impresión de que el presidente el gobierno está inseguro de que haya bolivianos que no están de acuerdo. Yo estoy casi plenamente seguro que todos los bolivianos bien nacidos en este país están plenamente de acuerdo. Un sentimiento metido en lo hondo del corazón. Así como dijo José Luis, no nos afectó tanto la guerra del Chaco como la guerra del Pacífico. Con el Paraguay no tenemos muchos problemas
digamos, y eso que nosotros hemos comenzado la guerra, ¿no?, con el Paraguay, y hay una serie de incidentes, obviamente que hubiera sido mejor aceptar las condiciones que en su momento planteaba el Paraguay, que era mucho más ventajosa que seguir con la guerra por varios factores que en otro momento nos gustaría desentrañar, ¿no?, para conocer nuestra historia. Pero con Chile tenemos un tema pendiente muy fuerte, ¿no? Hay una herida muy grande. Y ya en lo personal, ya haciendo un análisis más, digamos, en frío, yo creo que se comete un gran error el 23 de marzo, por ejemplo, le metamos el dedo de guía todos los años. Y le metamos a los niños, ¿no?, un chauvinismo que ya es un poco, digamos, anticuado, ¿no? Voy a poner dos ejemplos históricos. El Japón en el año 1945 fue prácticamente devastado por una guerra y el culpable, responsable de esa guerra fue Estados Unidos, ¿no? Lo mismo pasó con Vietnam, con una guerra injusta, lógicamente, que prácticamente ha sido devastado, destruido ese país. Y resulta de que en este momento Japón y Vietnam son países estratégicos, o tienen como país estratégico en materia de negocios, ¿no?, con los Estados Unidos, ¿no? Y tiene una relación, pero muy buena, muy constructiva y muy proactiva comercialmente hablando. Y el Japón ha crecido, se ha desarrollado y ha dejado abandonado un poco, digamos, la herida histórica que ha sufrido. Lo mismo pasa con Vietnam. Entonces, yo pienso que no vamos a resolver el problema de la pobreza en nuestro país, ¿no?, teniendo, digamos, removiendo las heridas del pasado, ¿no?, y siguiendo con este chauvinismo, esta especie de nacionalismo al extremo, ¿no?, odiando a nuestros vecinos, digamos, ¿no? No es la ruta, no es el camino. Entonces, obviamente los políticos, no solamente Morales, todos los políticos, yo recuerdo un canciller, ¿no?, después que fue a una negociación, dijo que traía el mar en un maletín, ¿no? O sea, lo digo lógicamente en sentido metafórico, pero fue una negociación ya, una cosa así, digamos, ¿no? O sea, todos los gobiernos han tratado de usar políticamente para capitalizar políticamente. Cuando están mal, siempre los políticos usan temas sensibles que son de interés colectivo, mueven las emociones de la gente para beneficiarse ellos, pero finalmente no resuelven el problema. Y no se le ha dicho con claridad a la población, ¿no? Ahí cometió un grave error el presidente del otro día, vamos a recuperar el mar, dice, con el fallo de la Haya, lo dijo en Telesur, está la grabación ahí, no es un invento mío, ¿no? Grave error el presidente, porque no es ese el planteamiento que le hemos hecho a Chile en la Haya, no es ese. Lo que estamos diciendo es que queremos sentarnos a negociar, y Franco, no es la primera vez que nos vamos a sentar a negociar con Chile, ya nos sentamos. Y Bolivia no tiene una posición seria sobre el tema. Y estoy hablando de este gobierno, Franco, de este gobierno estoy hablando. Porque en el tema, primero te acordás vos, el problema, según el gobierno, era bilateral. Solamente con Chile, no tiene que ver el tema mundial. Aunque en la historia del pasado, Bolivia tuvo la política de Estado de tomar el asunto como multilateral. ¿Recordás esa reunión que hubo en la OEA? Cuando un golpe de Estado ha echado a perder ya prácticamente una declaración ya firmada, ¿no? Un golpe de Estado en Bolivia, desde la reunión de la OEA en Bolivia, ha echado a perder ya una declaración muy fuerte, muy contundente en relación a la declaración de la necesidad del mar. Entonces, había una política de Estado establecida y este gobierno vino y borró. Y dijo, no, es bilateral. Y se sentó con Chile y comenzó, fracasó. Después cambió de posición, se fue al otro extremo y dijo, no, es multilateral. Eso demuestra falta de madurez, falta de capacidad de diplomacia. Y nos hemos ido a la Haya después de desdeñar, ¿no?, a los árbitros internacionales. Entonces, si Chile ha mantenido todo el tiempo una sola política de Estado, más allá de los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, siempre va a tener una sola posición. Nosotros no, estamos así. Entonces, esta demanda que le hacemos, y eso hay que decir la verdad a la gente, la verdad que le estamos haciendo a la Haya es para que nos sentemos a negociar, simplemente para eso. Ahora, ¿cuál va a ser el triunfo? Yo creo que sí va a salir, es una verdad de perogrullo eso, ¿no? Hay la necesidad, pues somos vecinos, de negociar, eso no significa de que porque no lo diga la Haya, nunca nos vamos a sentar, ya lo hicimos, ya nos sentamos a negociar varias veces y hemos avanzado, ¿no?, en varios temas. El caso de Chalaña fue la aproximación
más importante que hemos tenido. La compensación con Oruro. Porque Chile no nos va a entregar el mar si es que nos entrega la sanidad gratuitamente. Eso está claro. No va a pedir, ¿qué le vamos a dar? Potosí. Le vamos a dar Oruro. ¿No? O le vamos a dar, no sé, pues, ¿qué departamento le vamos a dar? ¿O qué pedazo de territorio le vamos a dar? ¿No es cierto? Entonces, para negociar es eso. Si yo negocio contigo algo, tengo que dar algo. O sea, no es que yo gano todo, ¿no? Y tú te quedas con cero. No es así. Entonces, lo que yo creo que el triunfo, Franco, de esta declaración, ¿sabes qué va a hacer? Es que la Haya le ponga tiempo. Para mí eso va a ser el triunfo. Pero si la Haya dice, tiene la obligación Chile de negociar, eso está en el tratado. Porque Chile no ha cumplido todo el tratado, está obligado a cumplir, a sentarnos a negociar, porque está en el tratado. ¿No? Porque eso está en el tratado y Chile no ha cumplido. No ha cumplido ni siquiera con el Perú. ¿No? Por eso esa frase que dice, Chile tiene el tratado y Perú tiene la llave. Y es verdad, pues, ¿no? O sea, no se va a abrir ese candado mientras Perú no participe, porque es un asunto ya de 3 países. Y la demanda es únicamente a Chile, no a Perú. Y aquí tiene que ver Perú necesariamente para hablar sobre ese tema. Entonces, esto es un tema serio. El gobierno está tomando como chacota este asunto. Y esto de los banderas me parece ya simbólico, no incide en nada, pues. O sea, a ver, ¿qué boliviano, yo digo, de la oposición, de la izquierda, la derecha, el centro, los anarquistas, todos los bolivianos, de todos los colores, Cambas, Olla, Chapacos, ¿qué boliviano está en contra? No hay necesidad de hacer esto. Es una demagogia, es una hipocresía del gobierno, es un gasto de plata, es insulso, como este gobierno todo el tiempo ha hecho derroche en la plata, sigue haciendo lo mismo. Mira, Obando ha aprobado el decreto supremo, instalación de la bandera naval, que era la bandera marítima, con el azul mar, dice el decreto supremo. El azul mar es casi como el turquesa. Vino este gobierno, ¿no? Y le añadió la huipala y le puso el azul del MAS del gobierno, y ahí está el pantone más, y el mismo pantone del partido. ¿Ah? Fíjate en la ley 920, Franco, está en internet, 920. Fíjate el pantone que tiene la bandera del mar, de la bandera marítima. Es el mismo pantone del partido. ¿Qué tal eso? Y cuando el decreto que ha hecho Obando de la bandera marítima era el azul mar, que es un azul parecido al turquesa. Entonces, y decía la bandera, los 9, las 9 estrellas más, lo que tú decías, y le han añadido la huipala. Y la huipala no es un símbolo de los indígenas, es un símbolo colonial, eso está demostrado históricamente. Es un símbolo de los landers, que vino con los colonizadores. Recién en los años 90 se ha convertido en símbolo de los indígenas, ¿no? Supuestamente. Es más, desde la ignorancia que existe, los indígenas nunca, Franco, nunca han usado como símbolo las banderas, los pendones que sean. Nunca. Porque su símbolo de ellos eran los tejidos. O sea, el símbolo del pendón es un símbolo europeo. Eso es importado, eso nació con la república, con la colonia. Entonces, es una falsificación de la historia. Y la huipala divide. Primero, porque no hay indígenas. Y segundo, porque todo el mundo en este momento está posicionado que la huipala es un símbolo del mar. Entonces la huipala divide. Entonces le han puesto un símbolo ahí que divide, no que une. La tricolor es la que no une, ¿no? Yo creo que cuando las Naciones Unidas, la OEA, hay una especie de confusión, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia, porque aparece un país que tenga chistoso, todo bandera, ¿no? Aunque obviamente toma la precaución de siempre en los actos oficiales solo presentar con el rojo, y verde, que debería ser así, que es el símbolo nacional de unidad, digamos, del país. Pero lamentablemente se maneja de esa manera, se manejaba así la política exterior, y nosotros estamos siendo víctimas de alguna forma de esta clase de irresponsabilidad. Entonces, Franco, creo que es importante hacer una especie de balance acerca de cuán necesario es que nosotros tomemos en cuenta algo que es importante. Primero, que la Haya no va a definir que nos devuelva el mar, como dijo el presidente del Sur. No va a definir. Simplemente lo que va a hacer es lo que ya hemos hecho, que negociemos. Yo creo que el único gran avance va a ser que le diga que le ponga fecha. Mire, usted tiene 20 años, digamos, ¿no?, para que haya respuesta, para que haya, ¿cómo se dice esto?, acuerdo.
Entonces eso sí, pero si dice, mire, está obligado Chile a sentarse a negociar, eso está en el tratado, no tiene, no tiene sentido, ¿no? Mi deseo, ¿no?, es que la Haya le ponga fecha y le diga tiempo, señora, a Chile. Y luego tenemos el trato con el Perú. Entonces, al margen de eso, yo creo que Bolivia debe tomar algo que es importante, la relación regional de este plano. Estamos peleados con Chile, estamos peleados con el Perú, estamos peleados con Brasil, estamos peleados con la Argentina. Lo único que más o menos estamos con el Paraguay, peleados con todos los vecinos. Imagínate vos, o sea, aquí no tenemos que buscar estar en buenas relaciones con todos. Con Chile tenemos que hacer buenos negocios. Los más perjudicados con Arica no son los paseños, no son los hondureños, son los cruceños, que son los que exportan, sacan los productos por ahí, ¿no? Entonces, siempre nos hemos quedado de Arica y nunca hemos desarrollado el puerto Buch, por ejemplo. Nunca tuvo, no solamente del gobierno, los anteriores gobiernos también, porque es una forma de chantaje, ya esto en el tema interno, de la paz, ¿no? No le conviene a la paz que se habilite el puerto Buch, geopolíticamente ya en el tema nacional. No le conviene. Pues la oligarquía paseña ha impedido que se desarrolle el puerto Buch, no de este gobierno, lo va a hacer también. Entonces nos quejamos nosotros de Arica, de Chile, que no, pero y tenemos salida ahí, pero importantísimo al Atlántico, Franco. Entonces, hay una hipocresía para tratar el tema. El que tengamos mar nos vamos a hacer ricos, mentira. Suiza, por ejemplo, es un país mediterráneo. Hay cantidad de países mediterráneos, son como creo que 25, 30 países en el mundo que son mediterráneos, ¿no? Entonces, no es pues que automáticamente, porque tengas mar, son países ricos. Entonces, todos los que están en la ribera del mundo serían países ricos, y no es así, pues, no es cierto. Entonces, eso es mentira también, ¿no? Cuando dice, leí un tweet ahí, no sé, de un ministro que dice, ya recuperaremos el mar y Bolivia despegará su desarrollo. Mentira, ¿cómo le mienten a la gente? Este gobierno es muy descarado en mentirle al pueblo. No es cierto eso. El mar no es sinónimo, ¿sabes cuánto vale el desarrollo? Porque mira, tenemos un acuerdo que Jaime Paz ha hecho, hilo. ¿Qué hemos hecho nosotros con eso? Tenemos ahí un acuerdo con el Perú, de 99 años. Nunca, 92. El 92. No, de 99 años. ¿Ah? El acuerdo fue Claro, de 99 años. ¿cómo se llama eso? ¿Qué se llama eso cuando te dan Zona franca. No. ¿Qué se llama cuando te dan por 99 años? Hay un término que usan los abogados, ¿no? Entonces, nos ha dado para que nosotros podamos, y nunca, ni siquiera para ir a mojar los pies, como decía Jaime Pasamora, no mojar los pies, ni siquiera para eso. Pero para desarrollar hay que meter mucha plata. ¿Cuánto requiere? Son 40.000 millones de dólares. Un puerto, ¿no? ¿Ah? Entonces, no tenemos el mar ya. No, hay que hacer inversiones y hay que ver el calado. Entonces, para poder construir, no es en cualquier lugar que tú construyes un puerto, es así. Entonces, esto es un tema serio, Franco, no es un tema para recordar con el banderazo, que Chile se está ajustando, pero Piñera está temblando en este momento, los chilenos también, por el banderazo que estamos haciendo. Es así. Entonces, Franco, para terminar, yo creo que este es un tema que la población debe tomar, por esa razón es importante este debate para que escuchemos las diferentes voces con seriedad y no estemos nosotros usando de manera, digamos, negativa este tema para poder engañar simplemente y para capitalizar políticamente. Nuevamente, yo creo que hay que buscar primero una relación positiva con nuestros vecinos. Creo que esa es la agenda número uno. Estar bien y a tener buenas relaciones con Brasil, tener buenas relaciones con la Argentina, con Chile, ¿no? E internamente, mira, aquí no, el que no está de acuerdo con, faltaba un poquito aquí lo que de Yacuyo ya estamos alcanzaba a escuchar sobre estupideces de las autoridades locales, pero faltaba poco que diga el que no va al banderazo es antipatriota o es antipatriota, faltaba poco que digan eso. Mirá la barbaridad vos, cómo ofenden a la gente, ¿no? Eso no es cierto. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas con el gobierno, pero lo acompaño en esta demanda y estoy de acuerdo con la demanda que se le hizo a Chile en la Haya. Sin embargo, yo creo que la expectativa debería decir el gobierno, esperamos, no debe decir que nos va a devolver el mar, eso es mentira. Esperamos que el gobierno, la CIMA, ¿no?, nos diga tiempo, plazo. Porque si dice simplemente que póngase a negociar, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso deberíamos decir, eso deberíamos exigir. Y no debemos dividir el país así, como el azul.
tricolor, porque es la única bandera que une a todos los bolivianos. La huipala divide, es más, la huipala no es de los indígenas. ¿Cuándo has visto vos te has criado, has nacido acá, cuándo has visto a los buenayes tener la huipala? Decime, yo vivía al ladito de los buenayes, al lado de la misión me he criado, en Villamontes. ¿Cuándo la nunca, nunca, pero nunca, ni hoy ni ahora. Es una imposición. A mí, revisar la historia, ¿dónde aparece la huipala? En la historia, en la historia precolombina, no aparece en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso salió después, reciente, los 90, una falsificación, es un engaño. Entonces, yo pienso que hay que hacer una evaluación profunda, todos los bolivianos, y es importante poner en la mesa esto para que la gente y los chicos conozcan. Yo quisiera ese es el problema y termino con esto, Franco, en la escuela, Franco. El problema es que en la escuela te enseñan una verdad oficial, ¿no? Como verdad absoluta, cuando no es verdad. Eso de Eduardo Baroa, yo tengo mucho cuestionamiento. No es cierto lo de Eduardo Baroa, esa historia que nos han contado. ¿No? Entonces, lo de que Perú, Chile nos han quitado, nosotros hemos mandado la guerra, esa es la verdad. Y hay varios aspectos que la oligarquía chilena dice, ¿no? El pueblo quiere. Eso no es así, no se manejan así las cosas, Franco. Se manejan en función al gobierno. Y los gobiernos son representantes del pueblo, son estados republicanos. Entonces, hay formas de tomar decisiones de estado. Entonces, el gobierno en ese tema engaña. El presidente dice ese tipo de cosas que obviamente son falsas. Entonces, yo pienso que hay la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre el tema y tomar alguna acción que vaya en beneficio de la gente. Bueno, ya será el tiempo también, entonces ya hemos hecho una primera ronda de explicaciones. Yo les propongo que hacemos una pequeña pausa para seguir avanzando más adelante con otros temas que son y hemos empleado para esta oportunidad, como por ejemplo, tenemos hay otros temas también, tenemos el tema de la crisis en el Comité Cívico de Energía, volviendo un poquito ya más a casa, y también más adelante hablaremos del revocatorio. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos enseguida aquí en la revista. Bueno,